Bienvenidos al seminario número 11 de Biología e Introducción a la Biología Celular. En este seminario estudiaremos las interacciones entre las células y su entorno. Los contenidos a desarrollar en este seminario son comunicaciones entre las células y su ambiente, características del sistema. También estudiaremos las características del complejo ligando-receptor, así como los distintos tipos de receptores citosólicos y localizados en membrana plasmática. Estudiaremos también un tipo particular de receptor muy importante, que es aquel acoplado a las proteínas G. Por otro lado, estudiaremos las características del sistema de propagación de señales intracelulares. Y por último, también estudiaremos las señales que conducen a la muerte celular, con los tipos de muerte celular, apoptosis y necrosis. Y también estudiaremos otro proceso denominado autofagia. Comenzaremos el seminario con el concepto de comunicación celular y las características del sistema, con sus componentes. La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-química con el medio ambiente y con otras células. La comunicación celular es un mecanismo homeostático porque tiene como objetivo mantener las condiciones físico-químicas internas adecuadas para la vida de la célula frente a los cambios externos. Los organismos unicelulares reciben señales del medio, por ejemplo, de otra célula para la reproducción, mientras que las pluricelulares se comunican para coordinar el trabajo en conjunto. La comunicación celular permite a las células realizar tareas de diferenciación, movimiento, metabolismo, proliferación, muerte celular o supervivencia, entre otras. Los componentes de un sistema de comunicación intercelular son una célula emisora de una señal, también llamada célula inductora, y una célula diana o blanco, también llamada célula inducida. Podemos decir que la inducción consiste en la acción de estimular a una célula para que produzca una respuesta. Se da generalmente mediante una sustancia inductora producida por la célula emisora llamada ligando, el cual interactúa con la célula diana a través de una estructura llamada receptor. Posteriormente trataremos estos conceptos con mayor profundidad. Las etapas en el proceso de comunicación son la síntesis de una señal por parte de la célula emisora, la secreción de esta señal por parte también de la célula emisora, el transporte de la señal hacia una célula que recibirá la señal llamada célula diana, el reconocimiento de esta señal mediante un receptor en la célula diana, la transmisión intracelular de la señal, que se conoce con el nombre de transducción de la señal, la elaboración de una respuesta por parte de la célula diana, que consiste en cambios en el estatus celular, y por último la terminación de la respuesta con la degradación de la señal. Existen distintas formas de comunicación. Una de ellas es el contacto célula-célula. Estas interacciones generalmente ocurren por medio de glucoproteínas de la superficie de las membranas de las células. Por medio del contacto, las células pueden recibir señales tanto estructurales como funcionales.
Las células también pueden comunicarse mediante señales químicas. En este caso, la célula emisora produce y secreta una sustancia química, la cual tendrá una acción, que puede ser autócrina, en donde la sustancia producida por la célula secretora constituye una señal para esa misma célula; parácrina, en el caso de que la sustancia producida por la célula secretora tenga como diana a las células vecinas, que se encuentran en la cercanía de la célula emisora; o endocrina, en el caso de que la sustancia sea liberada al torrente sanguíneo, recorra largas distancias desde la célula secretora hasta la célula diana, y en este caso las sustancias señalizadoras se denominan hormonas. Otra forma de comunicación es el caso de la sinapsis. Este tipo de comunicación se da en células nerviosas llamadas neuronas. El punto de contacto entre una neurona y otra célula se denomina sinapsis. Las señales pueden ser eléctricas y químicas, y son responsables de comunicar mensajes complejos, como dijimos, entre neuronas o entre neuronas y células musculares. En las sinapsis eléctricas, la transmisión de información se da por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones de tipo gap en células estrechamente adheridas. En las sinapsis químicas, la unión se produce por la liberación de una sustancia llamada neurotransmisor, la cual se encuentra almacenada en vesículas en el citoplasma de la neurona secretora, y frente a la llegada de un potencial de acción, es liberada en un espacio denominado hendidura sináptica, en el cual puede actuar sobre receptores situados en la membrana de la célula diana. Continuamos el seminario estudiando las características del complejo ligando-receptor. Como estudiamos anteriormente, un paso esencial para la comunicación celular consiste en el reconocimiento de la señal emitida por la célula secretora por parte de la célula diana. Los receptores son proteínas que pueden estar localizadas tanto en el citoplasma como en la membrana plasmática de la célula diana, y tienen como función unirse y reconocer a las moléculas de señalización, las cuales reciben el nombre de ligandos. La unión de una molécula señalizadora o ligando a sus receptores específicos desencadena una serie de reacciones en el interior de las células, proceso conocido con el nombre de transducción de señal. Una de las características más importantes de la unión de un ligando a su receptor es la especificidad de unión, entendiendo por especificidad a la propiedad de la sustancia inductora o ligando de unirse y actuar sobre ciertas células que constituyen su objetivo o blanco.
Esto se debe a que los receptores de estas células unen selectivamente un tipo de ligando en virtud de una mutua adaptación conformacional entre ligando y receptor. De hecho, la fijación del ligando al receptor requiere de una adaptación estructural recíproca entre ambas moléculas. Si bien existen diferentes modelos para explicar esta unión, se cree que la adaptación se produce mediante el modelo de encaje inducido, en donde la complementariedad ligando-receptor se da por cambios conformacionales inducidos por la unión del ligando al receptor. Por otro lado, se sabe que el número de receptores en la célula es limitado, es decir, que el sistema es saturable. Llegará un punto en el que por más que aumente la concentración de ligando, la respuesta no aumentará, ya que todos los receptores estarán ocupados por ligando. A su vez, la unión del ligando al receptor es una unión reversible, ya que el complejo se disocia, es decir, que se separa un tiempo después de su formación. Esto es necesario para la terminación de la respuesta y permite a su vez que el receptor pueda unirse a nuevas moléculas de ligando. Ahora estudiaremos los distintos tipos de receptores, los receptores citosólicos y los receptores de membrana plasmática. También estudiaremos un tipo de receptor que es el receptor acoplado a proteína G. Existen señales de naturaleza hidrofóbica que son capaces de atravesar la membrana plasmática por difusión y unirse a receptores citoplasmáticos. Un tipo de señal hidrofóbica la representan los esteroides. Los esteroides son un grupo de moléculas que estudiamos en el seminario de organización molecular y que incluyen a las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno, a las hormonas corticoesteroideas como el cortisol y también a la vitamina D. El mecanismo de acción consiste en que estas señales pueden atravesar la membrana plasmática por difusión e ingresar a la célula, en donde se unen a un receptor citoplasmático específico y forman un complejo hormona-receptor, el cual es capaz de traslocar hacia el núcleo. Allí se une a segmentos de ADN, activando o suprimiendo la actividad de diversos genes, que luego entonces modificarán la transcripción de ARN mensajero con traducción de proteínas que van a cumplir diversas funciones dependiendo las células a las que ingresen estos esteroides. Y estas nuevas proteínas sintetizadas van a alterar entonces la función celular. Por otro lado, las señales hidrofílicas como neurotransmisores y factores de crecimiento poseen en general una naturaleza proteica. En este caso se unen a receptores que se encuentran en la membrana plasmática de las células diana. Un tipo de receptores transmembrana son los receptores ionotrópicos o receptores acoplados a un canal. Contienen un canal iónico que se abre cuando se une un neurotransmisor o ligando. Estos receptores atraviesan la membrana 4 veces. Son receptores de moléculas que actúan como neurotransmisores a nivel del sistema nervioso, tales como la acetilcolina, el glutamato y el GABA. Son transductores rápidos de la señal y generan corrientes iónicas que pueden ser conducidas a través del axón de una neurona. El mecanismo de acción consiste, como dijimos entonces, en la unión del ligando, apertura del canal, ingreso a la célula de un determinado ion, que va a producir el cambio en la concentración iónica, desencadenando una respuesta celular, y por último, para finalizar la respuesta, se disocia el ligando y se cierra el canal.
Otro tipo de receptores transmembrana son los receptores enzimáticos. Estos poseen actividad enzimática o están fuertemente asociados a una actividad enzimática. Están formados por una proteína integral que atraviesa una sola vez la membrana. Los receptores más abundantes de este tipo son, por un lado, los que tienen actividad enzimática intrínseca, como los receptores guanilato ciclasa, tirosina quinasa, tirosina fosfatasa y los serin-treonin quinasa, y también los que están asociados a proteínas con actividad enzimática, que son los receptores asociados a tirosin quinasa. En general, estos receptores son receptores de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, o también factor de crecimiento derivados de plaqueta, o también el caso del receptor para insulina. El mecanismo de acción de los receptores con actividad tirosin quinasa comienza cuando se une el ligando y se forman dímeros que activan a la proteína quinasa presente en el receptor, las cuales puede fosforilar a las tirosinas que se encuentran en el receptor. Los sitios fosforilados funcionan como sitios de unión para mediadores intracelulares de la señal, que también son fosforilados en sus tirosinas, formándose un complejo que puede dar diferentes respuestas dependiendo de las moléculas que se unan. Y estas respuestas pueden ser mensajes al núcleo que determinan la expresión de ciertos genes, provocando diversas funciones y por lo tanto respuestas celulares. Un ejemplo de este tipo de receptor es el receptor para insulina. El último grupo de receptores transmembrana son los receptores acoplados a proteína G. Estos comprenden una gran familia de receptores que se encuentran presentes solo en organismos eucariotas. Atraviesan 7 veces la membrana plasmática. La unión del ligando extracelular altera la conformación del dominio citoplasmático del receptor, posibilitando que éste se una a una proteína llamada proteína G, la cual a su vez activa o inactiva a una enzima de la membrana plasmática, o también abren o cierran canales iónicos, dependiendo del tipo de proteína G, y estos tipos de proteína G se clasifican según su respuesta en proteína GS, la cual activa una enzima llamada adenilato ciclasa, la proteína GI, que inhibe a la adenilato ciclasa, la proteína GQ activa a una enzima llamada fosfolipasa C, y la GK activa canales de potasio. En cuanto al mecanismo de acción, podemos decir que cuando el ligando se une al receptor, este se une a la proteína G, la cual está formada por 3 subunidades,
alfa, beta y gamma. La proteína G es una proteína con actividad GTPasa, es decir, que puede degradar a un nucleótido trifosfatado, que es el GTP. En su forma inactiva está unida a GDP. Cuando el receptor se activa por unión del ligando, se une a la subunidad alfa. Esto hace que la subunidad alfa activa una GTP y permite que se separe de las subunidades beta-gamma, quienes en forma separada y en forma activa pueden a su vez activar a otras enzimas como la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C. La activación de estas últimas produce a su vez segundos mensajeros. Como la proteína es una GTPasa, degrada el GTP, queda unida a GDP y se vuelve a inactivar, y así se finaliza la respuesta. Estudiaremos ahora las características del sistema de propagación de señales intracelulares. Como mencionamos anteriormente, la unión de una molécula señalizadora o ligando a sus receptores específicos desencadena una serie de reacciones en el interior de las células, proceso que se conoce con el nombre de transducción de señal. Los mediadores esenciales de este proceso son los llamados mensajeros intracelulares o segundos mensajeros. Se llama segundo mensajero a toda molécula que transduce señales extracelulares corriente abajo en la célula, hasta inducir un cambio fisiológico en un efector, como puede ser por ejemplo una enzima metabólica, una proteína reguladora de genes o una proteína del citoesqueleto. Estas moléculas se caracterizan por poseer un bajo peso molecular y por su facilidad para variar en un rango de concentraciones amplio dependiendo de la presencia o no de señales que estimulen su síntesis o su degradación. Ejemplos de segundos mensajeros son el AMP cíclico, el 1,2-diacilglicerol y el inositol 1,4,5-trifosfato, así como también el calcio. El producto final entonces desencadenará una respuesta que llevará a un cambio en la fisiología celular, como puede ser por ejemplo un cambio en el metabolismo, en la expresión de genes o en la forma celular. El proceso de transducción de señales para receptores acoplados a la proteína G subtipo S se inicia con la unión del ligando al receptor y activación de la proteína GS. Recordando que esta proteína presenta 3 subunidades, podemos decir que entonces la subunidad alfa se activa y se une a una enzima de membrana llamada adenilato ciclasa, activándola.
La adeninato ciclasa es una enzima que cataliza la formación de un segundo mensajero llamado AMP cíclico. Entonces las concentraciones intracelulares de AMP cíclico se elevan y esto activa a otra enzima llamada fosfoquinasa A. La fosfoquinasa A es una quinasa, es decir, que es capaz de fosforilar a proteínas celulares, llevando a cambios a nivel celular causados en respuesta a la unión del ligando al receptor. Por último, el AMP cíclico es degradado por una enzima llamada fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos A5'-AMP, y en este caso entonces cesa la activación de la fosfoquinasa A y por lo tanto la respuesta celular. En el caso de los receptores acoplados a la proteína G subtipo Q, la unión del ligando al receptor y activación de la proteína G lleva a la activación de una enzima de membrana llamada fosfolipasa C, la cual en su forma activa puede degradar fosfolípidos de membrana liberando dos mensajeros intracelulares llamados inositol 1,4,5-trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato produce la liberación de calcio del retículo endoplásmico, aumentando su concentración intracelular. Dijimos anteriormente que el calcio funciona como segundo mensajero, por lo tanto, el aumento en su concentración va a producir una respuesta a nivel celular. Por otro lado, el diacilglicerol puede activar a una enzima de membrana llamada proteinquinasa C. La proteinquinasa C entonces pasa de su forma inactiva a su forma activa fosforilada y es capaz de fosforilar proteínas y llevar a una respuesta celular. En estos ejemplos asociados a las ciencias de la salud, veremos cómo el defecto en el funcionamiento de las proteínas G de un determinado tipo celular puede ocasionar patologías que ponen en riesgo la vida de las personas. Una de ellas es la toferina, que es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas, causada por la toxina de la bacteria gram negativa Bordetella pertussis. Se denomina así debido a la presencia de una tos característica acompañada de una dificultad para respirar. La aparición de esta enfermedad es posible a cualquier edad, pero los más afectados son los niños menores de 5 años, pudiendo llevar a su muerte. Como dijimos, la enfermedad es causada por la toxina de la bacteria, la cual actúa a nivel de las células musculares lisas de los bronquios, donde pide que el GTP se acople a la subunidad alfa de la proteína G sub I, de modo que la subunidad alfa de esta proteína permanece unida al complejo beta-gamma en forma permanente. La proteína GI ejerce su actividad inhibitoria sobre la adeninato ciclasa, como mencionamos anteriormente. Por lo tanto, al no poder ejercerla, los niveles de AMP cíclicos celulares se mantienen elevados y la proteinquinasa A permanece activa constitutivamente.
Como consecuencia, los canales de potasio de membrana plasmática de las células musculares lisas que son necesarios para la relajación de las mismas se cierran, impidiendo la salida de potasio de la célula, por lo que el músculo liso bronquial queda contraído de forma sostenida, originando la tos característica de esta enfermedad y el ahogamiento. El cólera es una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda causada por la toxina de la bacteria Vibrio cholerae, caracterizada por diarreas profusas, desequilibrios iónicos y deshidratación. Estos trastornos se producen por el aumento del AMP cíclico en las células de la mucosa intestinal, ya que la toxina bloquea la actividad GTPasa de la subunidad alfa de la proteína G-S, por lo cual esta proteína, así como la de nilatociclasa, se mantienen activas en forma sostenida. En las células de la mucosa intestinal, el AMP cíclico se une a un canal de cloruro de la membrana plasmática, abriéndolo y provocando la salida masiva de cloruro a la luz del intestino, lo que provoca una diarrea profusa, ya que el cloruro arrastra sodio y ambos iones producen la salida de una gran cantidad de agua. El cólera se asocia al consumo de aguas contaminadas, así como a la mala higienización tanto de las manos como de los alimentos. Por lo tanto, la prevención se basa en la correcta higiene, tanto personal como de los alimentos, y también la adecuada potabilización del agua que se consumirá. Por último, haremos mención del concepto de amplificación de señal. Sabemos que las cascadas de reacciones producidas por distintas enzimas que se activan por proteínas G unidas a receptores de membrana pueden ser amplificadas. Por ejemplo, una señal que activa un receptor acoplado a proteína G subtipo S activará a muchas proteínas G subtipo S que a su vez activarán a la adeninatociclasa. Cada proteína G subtipo S estará activada mientras esté unida a GTP. En este momento, entonces, también estará activada la adeninatociclasa a la que se unió y seguirá produciendo AMP cíclico, que es el segundo mensajero. De esta manera, una hormona o neurotransmisor que se encuentre cerca de la membrana puede producir una concentración de AMP cíclico muchas veces mayor a la que la de la señal que la originó y en muy pocos segundos. Estudiaremos por último las señales que conducen a la muerte celular y los distintos tipos, apoptosis y necrosis. También estudiaremos el proceso denominado autofagia. De acuerdo a lo estudiado en este seminario, sabemos que la comunicación celular es un mecanismo homeostático que permite mantener las condiciones físico-químicas internas adecuadas para la vida frente a cambios externos. Estos cambios pueden considerarse un estímulo estresante para la célula, que la llevarán a sufrir una serie de procesos y transformaciones que permitirán su adaptación a la nueva condición y por lo tanto el mantenimiento del equilibrio. Por otro lado, cuando la intensidad del estímulo es tal que no permite a la célula adaptarse, o bien cuando fallan sus mecanismos de adaptación, tiene lugar lo que se denomina una lesión celular. La lesión puede ser reversible y las organelas dañadas eliminadas mediante un proceso llamado autofagia, en cuyo caso la célula volverá a estar en equilibrio. O bien, si la severidad de la lesión es mayor, hacerse irreversible y llevar a la muerte de la célula. Clásicamente se reconocen dos tipos de muerte celular: necrosis y muerte celular programada o apoptosis. Las principales diferencias consisten en que la apoptosis requiere energía en forma de ATP y se caracteriza por la ausencia de inflamación local. Mientras tanto, la necrosis es el resultado final de una serie de procesos que son producto de la depresión o ausencia total de ATP a nivel celular y que se caracteriza por la inducción de inflamación local.
La apoptosis constituye un mecanismo intrínseco de muerte celular, el cual es regulado por una variedad de caminos de señalización intracelular. Existen dos vías, la vía intrínseca mitocondrial y la extrínseca de los receptores de muerte. En ambas vías están involucradas una familia de proteínas denominadas caspasas. Las caspasas son una familia de proteasas, las cuales catalizan la ruptura de péptidos y proteínas realizando el corte a nivel de un residuo de aspartato. En el caso de la vía intrínseca, el daño celular es detectado por una familia de proteínas llamadas BCL2, lo cual conduce a la permeabilización de la membrana mitocondrial, promoviendo la liberación de proteínas apoptóticas que activan a una caspasa iniciadora llamada caspasa 9, la cual finalmente activa una caspasa ejecutora. La principal caspasa ejecutora es la caspasa 3. En el caso de la vía extrínseca, miembros de la familia del factor de necrosis tumoral, o TNF, se unen a un receptor denominado receptor de muerte, iniciando una cascada de señalización intracelular que activa una caspasa iniciadora llamada caspasa 8, la cual finalmente activa a la caspasa ejecutora, que es la caspasa 3. Las caspasas ejecutoras son las que activan a enzimas tales como proteasas y nucleasas, las cuales se encargan de la degradación del citoesqueleto y del material genético, que llevan a la conformación de pequeñas vesículas conteniendo organelas y fragmentos de material genético, que son reconocidos y degradados por el sistema inmune del organismo. La necrosis comprende un estado de lesión irreversible de la célula que se caracteriza por una depresión total de ATP que le impide a la célula mantener el correcto funcionamiento de las bombas e intercambiadores de iones de su membrana plasmática, lo que da como consecuencia una incapacidad de mantener la integridad de la membrana plasmática, con ruptura de la misma y escapatoria de los elementos citoplasmáticos al exterior, lo que genera un proceso de inflamación local. Por otro lado, de activación de los lisosomas y ruptura de los mismos con liberación de las enzimas que se encuentran contenidas en estos, lo que va a llevar a degradación del material genético por la activación de nucleasas, degradación de las membranas plasmáticas por activación de las lipasas y también de proteínas, por ejemplo del citoesqueleto, por acción de proteasas. En estas imágenes de una célula necrótica y una célula apoptótica al microscopio electrónica podemos repasar entonces las características de ambos procesos. Podemos observar entonces que en el caso de la célula necrótica existe una ruptura de la membrana plasmática con liberación del contenido citoplasmático y la degradación del mismo, tanto de las proteínas, de los lípidos como del material genético, con presencia entonces de inflamación local. En cambio, en el caso de la apoptosis,
vemos que existe una condensación del citoplasma de la célula y también del material genético, con fragmentación del ADN y de la célula formando los denominados cuerpos apoptóticos, seguido entonces de la remoción de estos mismos por fagocitosis, lo cual no genera un proceso de inflamación local. Por último, mencionaremos el proceso de autofagia, el cual es un proceso en el que las células generan energía y metabolitos mediante la digestión de sus propias organelas y macromoléculas, es decir, que es un mecanismo de degradación de componentes celulares que lleva a la eliminación de organelas dañadas y permite entonces la sobrevida de células que son privadas de nutrientes o de factores de crecimiento. Sin embargo, si esta situación se prolonga, la célula consume todos los sustratos y finalmente muere. La autofagia se caracteriza por la formación de los llamados autofagosomas, en el cual el contenido a degradar se encuentra dentro de una doble membrana. El autofagosoma se fusiona luego con un lisosoma para formar una estructura denominada autolisosoma, que es la encargada de degradar a las organelas y macromoléculas. En cuanto a la relación con las ciencias de la salud, mencionaremos como ejemplo al cáncer. Sabemos que el cáncer se produce cuando un grupo de células de un tejido determinado se multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. El cáncer es el resultado de una acumulación aditiva y sucesiva de mutaciones en determinados genes que normalmente forman parte de mecanismos antitumorales que existen en todas las células normales. Estas mutaciones van a afectar tanto el crecimiento celular, la diferenciación y la supervivencia. Los mecanismos antitumorales incluyen a la regulación de la transducción de señales. Se estima que más del 20% de los genes del genoma humano codifican proteínas encargadas de la transducción de señales, y que la acumulación de mutaciones que alteren estos sistemas, principalmente los que controlan los procesos de división y de multiplicación celular, tienen una gran importancia en la aparición del cáncer. Por otro lado, la apoptosis o muerte celular programada es un mecanismo que tienen las células que hace posible la destrucción de células dañadas genéticamente, evitando así la aparición de enfermedades como el cáncer. Y por otro lado, la reparación del ADN, que es un conjunto de procesos mediante los cuales una célula identifica y corrige los daños producidos en las moléculas de ADN que se encuentran codificando proteínas en el genoma, evitando así la aparición de mutaciones. Entonces sabemos que la transformación maligna de las células normales consiste en la adquisición progresiva de una serie de cambios genéticos que se producen desobedeciendo estos mecanismos antitumorales que existen en las células normalmente. Determinadas clases de proteínas y rutas de señalización parecen estar más frecuentemente mutadas que otras. Existen muchos estudios los cuales identificaron a estos genes y sus funciones como partícipes de rutas específicas de señalización, contribuyendo cada una de estas rutas al fenotipo final del cáncer. Por ejemplo, la ruta RAS,
que dirigiría a la proliferación incontrolada, la ruta del retinoblastoma alteraría el ciclo celular y la ruta del P53 afectaría a la apoptosis. A medida que se van comprendiendo la complejidad de estas rutas, se ve que las distintas rutas se cruzan en diversos puntos concretos, de modo que no pueden considerarse rutas de señalización aisladas. De hecho, estas rutas de señalización requieren unas de otras para poder ir alcanzando los distintos pasos que conllevan a la evolución del cáncer. Y así llegamos al final de este seminario. Esperemos que les haya sido útil. Muchas gracias a todos por su atención. Nos encontramos en el próximo seminario.